Adelante. ¿De qué hablan los profesores de universidad en sus despachos? Casas de Le Corbusier. De la revista Vogue. He estado en el MoMA y me ha Sí, encantado. el cómic puede considerarse. Medio Punto. Un podcast de historia del arte y cultura visual con Paloma Martín Esperanza y David Moriente. En este episodio, David, queremos hablar de cómo mirar los cuadros, cómo miramos. ¿Nos miran a nosotros los cuadros? ¿No nos miran? ¿Qué pasa con los personajes que están mirándose entre ellos? ¿Que miran hacia afuera? ¿Que miran hacia adentro? ¿Qué están viendo? ¿Qué estamos viendo? Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no, David? De ver y mirar, que son cosas, yo creo que distintas. Sí, vamos a intentar poner un poco de orden en este amplio campo que hemos denominado como la mirada. Y vamos a empezar primero con el concepto de ver para diferenciarlo del de mirar. En el diccionario de la Real Academia Española se hace proceder ver del latín videre, que es ver, y define como percibir con los ojos mediante la acción de la luz, ¿no? Como hemos hablado en anteriores momentos de Medio Punto, hemos hablado de la luz, la composición de la luz, sus significados, y esta idea de ver, la etimología se hace proceder de la raíz indoeuropea weid, escrito con W, weid, de la cual deriva directamente el griego eidos, que es imagen o apariencia, de donde sale el sufijo oide, que lo encontramos en humanoide, en ginoide, es decir, con forma de humano o con forma de mujer. Esto, claro, la noción de las palabras es importantísimo, sobre todo porque cuando rastreamos ideas como esta de eidos de imagen, en el indoeuropeo deriva en el inglés en palabras como, por ejemplo, wisdom, que es sabiduría, o wizard, que es mago. Y en algunos casos de la cultura griega, y yo creo que esto incluso probablemente podamos comentar de ello, es la relación que hay entre la magia y la imagen, ¿no? Y por otro lado, encontramos el concepto de mirar, que procede del latín mirari, que significa admirarse. Y la DRAE define el mirar como dirigir la vista a un objeto. O sea que hay aquí ya un matiz diferencial que radica en la intencionalidad. La etimología hace derivar este latín mirari de otra palabra más antigua, que es mirus, que significa maravilloso, y de donde deriva milagro, por miraculus, y maravilla, ¿no? Que, claro, miramos aquello que es maravilloso. La raíz indoeuropea también introduce cierta sorpresa, ¿no? por incidir en la definición. La raíz indoeuropea es smei o mei, según el contexto, y que significa reír o sorprender. Y de ahí deriva del inglés smile. ¡Wow! Con lo cual, ¡qué chulo! Cuando introducimos todo esto en nuestra batidora, vemos que hay una serie de matices diferenciales que nos permiten comprender algunas circunstancias que nos encontramos en la imagen y que vamos a intentar explicar. De alguna manera ya la etimología nos introduce cuál puede ser el efecto que la imagen tiene sobre nosotros, ¿no? Con esto último que has dicho de la sonrisa, ¿qué significa realmente maravillarse? Cuando vemos un cuadro que nos gusta mucho, ¿tú crees que sonreímos? ¿Tendemos a sonreír? ¿O nos quedamos ahí como...? Estaba intentando pensar ahora mismo qué es lo que pensé cuando vi la Gioconda por primera vez. Bueno, pues pensarías que habría demasiada gente haciendo fotos absurdamente. Había un millón de personas. Cuando la viste por primera vez seguramente no había tanta gente en la prehistoria. No. La primera vez que la vi no ha sido hace tanto, fue en 2011. Ah, bueno. Y había 1 millón de personas en 1 metro cuadrado. Sí, yo la última vez que la vi, que ya estaba con el cristal y todo esto, me acuerdo hace, pues no sé, 3 años, 4 años, o sea, me dio pena, fíjate, me dio pena porque es que había tanta gente haciéndole fotos a la Gioconda y digo, pero ¿para qué han venido si hay miles de fotos en internet?
párate un poquito, contempla, pero es que hoy en día, y esto tiene que ver con el tema al que nos estamos aproximando, que es la mirada, parece que lo que no vemos en nuestro teléfono no ha ocurrido, ¿no? Estamos tan obsesionados con fotografiar cada instante, eh, incluso cosas que podemos descargar las imágenes, pero queremos hacer las fotos. Es que esto no sé por qué ocurre, pero queremos como mirar a través de nuestra propia pantalla. O estamos en un concierto y estamos haciendo fotos para luego mirarlas y en cambio hemos perdido el contemplar ese momento precioso que no va a volver. Sí, No sé, no deja de ser entre agobiante y a la vez, no sé, ya es innecesario, pero estamos todos metidos en esa vorágine. sí, yo no termino de entender, la verdad, porque siempre, claro, hasta hace relativamente poco, estoy hablando en términos históricos, pues unos 30 años más o menos, esa pulsión de registrar aquello que estábamos viendo siempre se lo achacábamos a nuestros queridos visitantes nipones, ¿no? Que venían y Sí. se hacían 2 millones de Sí, fotos. y lo veíamos como, ah, mira, ¿qué hacen? Que están posando. Y lo veíamos raro. Efectivamente, y ahora lo que nos encontramos es una circunstancia en la cual, como tú decías, percibimos, vemos, miramos a través del cristal del dispositivo. Creo recordar una sesión de fotos que se hicieron Beyoncé y Jay-Z hace unos años en el Louvre y se hacían fotos delante de obras, Sí. ¿no? Pues como por ejemplo la Victoria de Samotracia. ¿Qué es lo que estábamos viendo en esas fotografías realmente? Cuando se extienden por las redes sociales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque yo es lo que me pregunto, ¿no? Que esa conjunción del pasado y del presente en un dispositivo, yo no termino de entenderlo, la verdad. Bueno, posiblemente es fruto también de nuestro propio narcisismo que queremos retratarnos al lado de una obra de arte. Estoy pensando ahora mismo en esta serie que tiene Jeff Koons sobre las esculturas clásicas con unas bolas de cristal azul. No sé cómo se llama esa colección, pero ¿sabes cuál es? Sí. Son esculturas clásicas con unas bolas a las que coloca al lado una gran bola azul. Bueno, este artista, Jeff Koons, que ahora mismo es uno de los artistas más cotizados del mercado del arte, si no el más, creo que ha llegado a ser el más con el conejo. El conejo este que hace Sí, está simulando un conejito en casi globo. a la altura. Están Damien Hirst y Jeff Koons siempre. Koons, ahí uno con Ahí, otro. ahí. Pues claro, estas bolas lo que hacen, lo que permiten es que tú cuando te aproximas a la escultura te ves a ti mismo. Entonces, es un poco esta cuestión narcisista que tenemos de a mí lo que me interesa ya no es contemplar la obra de arte, sino contemplarme a mí mismo en la obra de arte. Sí, O sea, es sí, tremendo. es un poco como, bueno, es una readaptación de estos espejos que venden como si fuera la portada de la revista Time, ¿no? Sí. En la cual, que además De sale Versailles. en la película del gran Lebowski, de los hermanos Cohen, y es un poco así. La modulación en este sentido de algo que siempre se repite últimamente al respecto de las redes sociales y que era algo que preconizaba Andy Warhol, ¿no? Lo de esto de los 15 minutos de gloria, ¿no? Todo el mundo en el futuro tendrá 15 minutos de gloria. Y esto llevado al extremo, por un lado de la producción artística y por otro, al lado de la recepción, es como si fueran dos vasos comunicantes en los cuales, pues lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Que no sabes muy bien dónde termina la obra y Claro. empieza la recepción y viceversa. Claro. Estamos hablando entonces de ver y mirar. Estamos poniendo hoy el foco en gran parte en el papel del espectador, aunque también en los personajes de los cuadros que se miran unos a otros. ¿Por dónde empezamos? ¿Hablamos de la mirada de las propias obras, de los personajes que retratan los artistas, te parece? Sí, podríamos empezar por un cuadro, sí. ¿no? Yo creo que Venga, a ver qué es muy conocido, pero bueno, los escuchantes pueden hacer esta interactividad y buscarlo. El cuadro del Caminante sobre el mar de nubes. No voy a decir el título en alemán, porque lo pronuncio fatal, que es del año 1818, de Caspar David Friedrich, y que tú has visto cuando estuviste en Hamburgo. A mí me gustaría que pudieras describir el cuadro y tu impresión.
Bueno, pues este cuadro que la verdad es maravilloso, a mí me hacía mucha ilusión ir a verlo. Está en la Galería de Arte, en el Museo de Arte de Hamburgo, y es una obra en la que aparece un hombre joven con el pelo rubio oscuro, castaño, mirando, está de espaldas, nosotros no le vemos el rostro, pero está mirando hacia un mar de nubes. Está en una especie de cima, en una montaña, y está contemplando ese mar de nubes que él puede ver desde la altura en la que está. Entonces, es una obra, yo creo, que te mete dentro de la corriente romántica, ¿no? De esa sensación de vivir experiencias límite, de la tormenta interior que tiene cada uno, y la paleta de colores es realmente preciosa, con el predominio de los grises, el azul, verdes también, creo recordar, ahora mismo lo estoy diciendo la verdad de memoria, pero sí que recuerdo la experiencia de contemplar ese cuadro muy vívidamente, ¿no? Lo cual también nos dice lo importante que es este papel de quien mira la obra y cómo casi también los espectadores entraríamos dentro de la historia del arte, ¿no? Al dar nuestras propias impresiones. Vale, a propósito del cuadro, realmente, ¿qué es lo que querías tú comentar? Pues al respecto de este cuadro, primero hay que decir el tamaño que tiene. No, es creo que de alto mide como 1 metro. Sí, no es un cuadro especialmente grande. Pero lo suficientemente grande para que los espectadores, los visitantes, quien lo está contemplando, quien lo está mirando, tenga una sensación de inmersión Sí. en ese paisaje, que a pesar de lo que pueda parecer en una composición enormemente equilibrada, que se puede reducir a un triángulo en la parte superior y a otro triángulo en la parte inferior, con la figura central de este caminante, ¿no? Que está admirando la belleza de la naturaleza, se introduce toda una panoplia de problemas y de significados de lo que significa mirar, de lo que significa percibir y cómo llevamos esas percepciones a un estado superior en términos emocionales. Estoy recordando el famoso texto de Eugenio Trías, en el cual utiliza este mismo cuadro como punto de partida para hablar sobre lo bello y lo siniestro, ¿no? ¿Qué es lo que hay debajo de ese mar de nubes? Claro, es que tú has dicho, está contemplando la naturaleza, pero realmente yo siempre he pensado que en cualquier momento a lo mejor que se tira al vacío. No me parece una contemplación placentera, ¿no? Es casi siniestro realmente lo que está ocurriendo ahí en esa obra. Y es curioso porque no le vemos el rostro, no le vemos la mirada, o sea, no sabemos lo que está sintiendo ese hombre, pero en cambio el artista Friedrich sí que consigue, ¿no? Como meternos de lleno en toda una experiencia al menos muy profunda y casi sin límite, ¿no? Que es a donde nos traslada esa obra. Sí, desde luego, además, este cuadro lo podemos recoger como epítome o paradigma del sentimiento romántico. Hay que recordar que Friedrich vive a caballo entre 2 siglos. Él nace en 1774, muere en 1840, pinta este cuadro en su primera madurez. Y es un catálogo, ¿no? de la idea del sentimiento romántico al respecto de las emociones y de aquello que es indescriptible sin palabras, ¿no? Esta idea que recogerán, pues, por ejemplo Burke, desde el ámbito anglosajón, de lo pintoresco, de lo sublime, ¿no? Estos sentimientos que son tan grandes, ¿no? En términos emocionales, que no somos capaces de percibirlos solamente a través de la vista. Y que, por poner un ejemplo, esta misma noción la va a recuperar Gilles Villeneuve en la continuación de Blade Runner del año 2019. Tenía que salir Blade Runner en este podcast. Y en el cual el personaje principal, interpretado por Ryan Gosling, está mirando un vertedero. Sí. Un vertedero ominoso, completamente desasosegante y asqueroso. Y se introduce esta idea de lo sublime a través de lo que está mirando. La verdad es que donde miran los personajes que aparecen retratados
muchas veces también se relaciona con la propia visión que nosotros tenemos de esa obra. O sea, de alguna manera nos interpelan. Estoy pensando en el Cristo crucificado de Guido Reni, que se ha repetido tantísimas veces, pues en cualquier iglesia prácticamente nos encontramos una copia o una estampita de esa cara de Cristo que está mirando, si te acuerdas, hacia arriba. Y simplemente ese cambio en la mirada que establece el artista ya hace que se convierta en una obra con una carga emocional y con una manera de representar la pasión absolutamente magistral, ¿no? Que hace de ella, pues que la eleva hacia una de las grandes obras de la historia del arte. Pero tú tenías por ahí apuntados, ¿no? Otros cuadros donde la mirada es muy importante. Sí, el hecho de que los personajes nos miren desde el cuadro introduce una sensación hasta cierto punto inquietante. Es como en Harry Potter, ¿no? Que van ahí moviéndose con los ojitos cuando sube por la escalera. Sí, además está sobre todo en términos narrativos, ¿no? Me gusta sentirme interpelado. Esta sensación de que está mirando fuera de plano y te está dirigiendo la mirada a ti, está rompiendo esta cuarta pared que nos encontramos pues en otros medios, ¿no? Como puede ser la televisión o el cine. En el momento en que un personaje se dirige a cámara y está hablándote a ti, resulta de una cercanía que en algunos casos es un poco escalofriante. Yo quería comentarte un cuadro que hemos estado antes hablando de él, de nuestro querido Gustave Courbet, que también habrá que dedicarle un medio punto. El titulado El desesperado. Es un cuadro de dimensiones bastante reducidas, 45 por 54, que es radicalmente moderno. Courbet pinta este cuadro con apenas 25 años, es bastante joven, pero introduce una frescura, una modernidad a la hora de elegir el asunto. Primero, es un autorretrato, lo cual, los autorretratos de artistas desde Rembrandt en adelante hay muchísimos, pero lo que él está haciendo es, en primer lugar, reducir el plano muchísimo. Es prácticamente un primer plano de su cara, mesándose los cabellos, lleva el pelo largo y con los ojos abiertos de par en par, mirando directamente al espectador, ¿no? Y dirigiéndole una sensación pues de agobio, ¿no? de hastío, de inquietud, y está interpelando, está mirando directamente al espectador. Esto tiene al menos una lectura. Primero, esta manera tan descarada de encontrarnos la mirada fuera de plano, generalmente nos la encontrábamos en la pintura moderna, en personajes que miraban directamente al espectador, ¿no? Como para decir, fíjate lo que está pasando. Pero en la pintura, a partir del siglo XIX, en el cual se empieza a incluir la noción del realismo, de la vida cotidiana, de lo habitual, a mí me resulta muchísimo más sorprendente, ¿no? En el caso de esta pintura de Courbet. Estoy pensando también en el perro de Goya. ¿Dónde está mirando o qué está mirando? O sea, ha sido una también de las cosas que nos llama la atención del cuadro, precisamente es la mirada del perro, ¿no? Que la tiene ahí hacia arriba sin saber muy bien hacia dónde se dirige. Entonces, los artistas utilizan la mirada de los personajes para interpelarnos y para, pues también hacer una llamada de atención a ciertas cosas que ellos quieren subrayar, las emociones del personaje o las propias nuestras. A la hora de enfrentarnos nosotros a una obra de arte, sí podemos considerar que es una experiencia siempre subjetiva, porque la empatía que nosotros desarrollamos con unas obras y con otras no, depende de muchas cuestiones subjetivas. Es decir, nuestra forma de ver, digo de ver en un primer momento y no de mirar. O sea, cuando lo primero que vemos, en esa primera impresión, entra en juego cuáles han sido mis posibilidades ópticas, que decía Wolflim, que hablábamos el otro día de él. Es decir, qué cosas he visto yo anteriormente. Nosotros vemos
cientos de miles de imágenes en nuestra vida. Un señor de la Edad Media, si veía el pórtico de su iglesia y veía una miniatura, en toda su vida estaba de buena suerte, Sí. que no veía más. Pero nosotros, ¿cuántas imágenes vemos en un solo día? Simplemente en nuestro móvil. Pero es que vamos en el autobús y hay una pantalla que constantemente nos reproduce imagen. Nos sentamos a ver las noticias, imagen. Vemos en un solo día muchísimas más imágenes de las que vería en toda su vida un coetáneo de Velázquez. Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, las posibilidades ópticas que nosotros tenemos a la hora de afrontar la visión de una obra de arte ya determinan esa primera manera de ver. ¿Qué vamos a preferir en esa primera impresión? Un tema, vamos a ir a los temas de las pinturas, ¿no? O de las esculturas, del arte en general. Un tema bello, atractivo, por ejemplo, el rostro de un niño, el retrato de su hijo que hace Rubens, o un tema aparentemente poco atractivo, como pueda ser la vejez o el retrato de una persona fea. ¿Qué vamos a preferir en una simple mirada? En una simple vista, mejor dicho. Vamos a distinguir entre ver y mirar. Claro, es que... ¿Por qué nos decantamos? Es que tú fíjate, cuando hablamos de mirar y ver, estamos apelando directamente al propio concepto de arte, que es un poco a lo que te estabas dirigiendo. Aprendemos a mirar, pero realmente, y en toda esta deriva que estabas comentando de densificación iconográfica, que ya trató Juan Antonio Ramírez en Medios de Masas e Historia del Arte en el año 1974, hay tal acumulación de imágenes que la sensación que queda es una suerte de inercia visual o de ruido visual en el cual todo queda homogeneizado. ¿Hasta qué punto somos capaces de identificar lo que tú decías antes? Algo bello como bello. Claro. ¿Tenemos una noción de lo bello Claro. en la actualidad? O sea, yo creo que ahí depende en gran medida el tema de la obra. En un simple vistazo, posiblemente, si hiciéramos una encuesta, ¿qué nos gusta más, la Venus del espejo de Velázquez o la vieja friendo huevos? Yo estoy convencida que habría un porcentaje muy alto de la población que hiciéramos el estudio que diría la Venus. ¿Por qué? Porque es un tema atractivo, bello, es una mujer joven, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que en esa primera mirada o en esa primera vista vamos a preferir. Pero después, cuando uno se detiene a contemplar esas obras, pues a lo mejor habría mucha gente que optara por la vieja friendo huevos. Entonces, en un simple vistazo es muy difícil apreciar una obra artística. Me parece completamente relevante la comparación que has puesto tú de estos dos cuadros de Velázquez, que como sabemos no sirve para todo, porque es el planteamiento, ya no solamente en términos compositivos, la obra Vieja friendo huevos es una obra de juventud, mientras que la Venus del espejo es una obra de madurez. Hay evidentemente podríamos decir, un alarde, ¿no?, a la hora de enseñar cómo se compone, pero más allá de eso, los juegos de mirada son completamente distintos. Los personajes de Vieja friendo huevos están mirando al infinito. Sí. Lo cual a mí me encanta, sí, porque parece que les han hecho una fotografía, sí, ¿no? Sí. Que además hay el juego de sombras, el cuchillo que está apoyado en el cuenco, solamente eso es una absoluta maravilla. Y sin embargo, en el cuadro de la Venus del espejo, está mirando a través del espejo al espectador, ¿no? Que además asumimos, ¿no?, como diría Laura Mulvey, ¿no?, en Cine Narrativo y Placer Visual, que es un espectador masculino el que está mirando, ¿no?, y el que se está deleitando con esa imagen y con esa visión, ¿no?, lo que tú decías, una mujer joven, de espaldas, pero es que además ese cuadro se siente canonizado por la propia temática, que es mitológica. Claro. En este sentido. Tú no sé si recuerdas en el año 1863, cuando Manet intenta tener su medallita de la Academia y está compitiendo en la presentación de tema mitológico con Pierre Cabanel, que es el que se llevó la medalla en ese año. Manet presentaba la Olimpia. Sí.
Y la Olimpia, ¿qué está haciendo? Está mirando al espectador. Mientras que la pintura de Cabanel, que a mí me parece bastante más, podríamos decir, lasciva o erótico festiva que la de Manet, sin embargo, se sanciona, se autoriza gracias a ¿qué? A la inclusión de los modelos mitológicos. Hay unos amorcillos volando, Claro. pero claro, la mirada que tienen los espectadores es completamente distinta. En este sentido, también la expresión que utiliza el artista al retratar al personaje, a la figura, también puede influir, ¿no? en cómo empatizamos nosotros con la obra de arte, en si nos gusta más o menos. No es lo mismo un Cristo. Por volver, ¿no? Antes hemos mencionado el de Guido Reni. No es lo mismo un Cristo que está con una cara sufriente, como es la pintura tan conocida del maestro toscano, en la que Cristo está con el ceño fruncido porque está en la cruz, está sufriendo muchísimo y es muy exagerada, a el Cristo de Velázquez. Volvemos ahí porque es un Cristo sereno, con una mirada... con los ojos cerrados. Pero no se le ve el rostro. No se le ve el rostro, bueno, se ve un poquito, Muy ¿no? Se poquito. ve tapado por el pelo. Entonces, ¿hasta qué punto la expresión también es importante cuando nosotros nos enfrentamos a una obra, un retrato, y cómo empatizamos con ella, ¿no? ¿Qué nos va a gustar más? ¿Un rostro sereno, como puede ser el de Velázquez, o un rostro tan sufriente, tan exageradamente, diríamos, posiblemente más realista, claro, como es el de este que comentábamos del maestro toscano o el de Guido Reni que mira al cielo, ¿no? La expresión me parece muy importante también a la hora de, como espectadores, valorar las obras de arte. Otra cuestión, no sé si querías decir algo sobre la expresión. Sí, Sí. es que simplemente por atornillar una cosa completamente anacrónica, pero en este sentido, claro, son piezas que la recepción que tienen en su tiempo tampoco es precisamente Claro, amable, tan ¿no? exitosa. Pero si tú haces esta comparativa entre dos pintores, luego hablaremos de otros modelos de imagen, pero entre dos pintores tan distintos como Pollock y Rothko, la forma de mirar cualquiera de los grandes lienzos de Pollock que tienen pues esto de ritmo de invierno, Sí. que cuando tú los ves hay un momento en que es algo hipnótico, ¿no? El ver la naturaleza táctil de los drippings, ¿no? de los goterones en el lienzo, y sin embargo en dimensiones similares en los cuadros de Rothko se ven de otra manera, se miran de otra manera, se observan de otra manera, se contemplan de otro modo, y las sensaciones y emociones son completamente distintas. Claro. Y estamos acudiendo a obras o piezas que no te están devolviendo la mirada con personajes humanos, ¿no? No, pero sin embargo te hacen un reflejo. Incluso una pintura de paisaje, o sea, que donde no hay personajes mirando hacia ninguna parte, ¿no? Donde no hay figuras. Esto me hace recordar una cosa que comenta Gombrich en su Historia del Arte, que dice que, claro, el espectador va a empatizar con la obra artística con la que tenga pues una experiencia personal positiva, me refiero. Alguien que ha tenido un accidente esquiando en la montaña, por ejemplo, a lo mejor contemplar un paisaje alpino no es lo que más le gusta, porque lo va a relacionar con una experiencia negativa. Este es un ejemplo muy tonto, pero yo creo que nos sirve bien para entender que cuando nos enfrentamos a una obra artística, todo lo que somos influye en la concepción que vayamos a tener sobre esa obra, incluso nuestro estado de ánimo en ese momento. Si yo estoy muy alterado, a lo mejor contemplar un cuadro de Rothko me viene bien, ¿no? Como decías, pues es una experiencia hipnótica. Si estoy muy aburrido, a lo mejor eso fomenta mi aburrimiento todavía más. No lo sé, o sea, creo que también ese estado de ánimo, ya no solo la experiencia con la que yo llego a un artista o a una obra, sino cómo estoy exactamente en ese momento en el que me pongo delante de una obra de arte. Claro, una de las, no sé cómo formularlo, uno de los parámetros, ¿no?, con los que juzgamos la producción cultural y artística es, por un lado, esa capacidad que tienen de
de que tengamos una transmisión de emociones o de afectividades, pero también cómo nos manipulan, ¿no? Cuando estabas hablando de ver un paisaje de montaña, estaba recordando el documental del Triunfo de las Voluntades, de Leni Riefenstahl, del año 1935, creo que es, en el cual todo lo que estamos viendo, que es la llegada del Führer a Nuremberg, creo que es a través del paisaje y de la sombra del avión. Y eso se construye de una manera épica que te está preparando para que cuando aterrice el avión te unas, ¿no?, a las ovaciones. Esto lo explica muy bien Romain Gubern en un libro de finales de los 90 que se titula La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, cuando habla de la imagen fascista, ¿no? Que dice, es que no la estamos viendo, la estamos mirando completamente absortos porque nos arrebata parte del espíritu. Quieres ocupar ese espacio en el cual hacer las ovaciones, ¿no? Y eso nos están dirigiendo la mirada, y por eso Leni Riefenstahl funcionaba también dentro del mecanismo de propaganda de la Alemania nazi. Ahora que has mencionado a ese autor, me acuerdo también de un libro que ha escrito recientemente este filósofo coreano, Bill Chung-han. No sé, creo que hemos hablado alguna vez de él. Sí, alguna vez hemos hablado de él. Tiene uno sobre la belleza, no me acuerdo del título ahora mismo, si no ya lo dejaremos en notas del podcast, pero tiene uno que habla sobre la belleza y habla de la imagen pornográfica, pero también aplicada al arte. De hecho, es muy crítico con Jeff Koons, considerando que él, al plantearnos estas superficies siempre pulidas y perfectas, en la que incluso nosotros nos vemos reflejados, donde no hay suciedad, no hay mancha, va muy acorde con esa necesidad casi pornográfica que tenemos de ver todo de una manera muy ficticia, ¿no? Porque la realidad realmente es sucia, se mancha, nos manchamos, sudamos, o sea, no tiene nada que ver con esas imágenes, ¿no? Me he acordado ahora cuando hablabas de eso. Hay otra cosa más, yo creo, que influye en nuestra manera de contemplar una obra de arte, y son los detalles de la obra. ¿Qué nos gusta más? ¿Un cuadro o una escultura? Porque estamos demasiado pictóricos. Yo creo que nosotros precisamente no es que seamos expertos en pintura, No, pero nos van a tirar piedras. Nos van a tirar piedras. Pero ¿qué nos gusta más? ¿Una obra muy detallista, es decir, donde pues, el trabajo anatómico está perfectamente hecho en una escultura o en una pintura, donde se ven incluso los pelillos, ¿no?, del conejo de Durero perfectamente realizados? ¿O nos gusta más un boceto? Generalmente vamos a lo acabado, ¿no? A una pintura o a una escultura o a una obra arquitectónica cargada de detalles, perfecta, pero ¿qué es más relevante? ¿Qué puede ser más relevante? Y estoy pensando ahora mismo en una experiencia que tuve yo que me pareció en este sentido visionaria casi. El año pasado en Roma, en la iglesia de San Marcello, se expuso el Cristo de Dalí, ese Cristo increíble que está en Glasgow, Salvador Dalí, y el dibujo que hizo San Juan de la Cruz, un dibujo que es una miniatura. ¿Lo has visto alguna vez? Sí, Cristo. El Cristo que hace San Juan de la Cruz. Entonces estaban los dos expuestos, uno y otro. Pero claro, Dalí se deja influenciar en su contemplación de la crucifixión de Cristo por esa pintura, bueno, ese bocetillo, ese dibujito que hace San Juan de la Cruz. Estaban los dos puestos, uno y otro. Pues es que te prometo que era muchísimo más interesante. Y fíjate que el Cristo de Dalí a mí me parece increíble. Era muchísimo más interesante. Te conmovía más el dibujito de San Juan de la Cruz que el Cristo de gran tamaño, ¿no? Ese cuadro impresionante que es el de Dalí. Claro, a ver, yo creo que esto tiene que ver también con la inmediatez, ¿no? De esta cosa de sacar del orden mental al orden físico, ¿no? Que es un poco lo que hacen nuestros estudiantes porque que se ponen a escribir rápidamente porque es como si se escapan las ideas. Tienen que dejarlo rápidamente. Claro, ahí yo creo que, a ver, yo creo que ya hablaremos en algún momento sobre la perfección, sobre qué significa lo acabado, la obra abierta, ¿no?, en el sentido que le da Umberto Eco. Pero, claro, cuando has hablado del detalle, digo, de repente es que volvemos otra vez al fondo, ¿no?, y al trasfondo. Cuando vemos
una obra con detalles en la cual nos sumergimos, ¿no? Y esto yo creo que no es necesario que sea una obra de la pintura universal, ¿no? Hay piezas que, por lo que sea, te resultan hipnóticas, ¿no? Al mirarlas. Pues porque introducen toda una serie de contrastes, la mirada te lleva a determinados sitios que en algunos casos está previsto por parte de los artistas o las artistas, pero en otros no, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene una obra para que tú pienses y hagas una restitución de toda esa narración que te están haciendo, yo creo que es lo que realmente te mueve, ¿no? a seguir contemplando. Pero podríamos decir que en un simple vistazo ver es más subjetivo, ¿no? Pero podemos, al mirar, establecemos una relación un poco más objetiva posiblemente con la obra, con el artista, ¿no? Si somos capaces de analizar esa obra con más detenimiento, con todas estas cuestiones que ya hemos ido comentando, las características formales, el fondo, el trasfondo, pues eso nos puede ir dando pistas para saber si una obra realmente es relevante, no lo es, ¿no? Y también hacer nuestra propia selección. Bueno, creo que este es un tema que se podría extender hasta el infinito, igual que se extiende la mirada en la escultura clásica, que es una mirada siempre al infinito, así que si te parece, David, lo dejamos aquí y continuaremos en el episodio siguiente hablando de más cuestiones de la historia del arte. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre.